Hola, bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, pues, ¿qué es lo que veremos hoy? Hoy veremos cómo resolver un ejercicio de electrónica, más específicamente sobre la ley de Ohm. Esta ley trata sobre el cálculo a la resistencia, a la corriente y el voltaje en un circuito eléctrico. Hay una fórmula con la cual podemos ir despejando e ir calculando. La fórmula en teoría es esta. Pues, ¿qué es lo que vamos a calcular? Dentro de este ejercicio vamos a calcular resistencia total, intensidad parcial y voltaje parcial. ¿Cómo haremos esto? Pues hay varias fórmulas con las que podemos calcular la resistencia, y esto es importante. Bueno, en el concepto de cómo calculamos una resistencia total de un circuito, esto varía en una cosa, depende de qué circuito se trate, un paralelo o un serie. Pues si se trata de un circuito serie, la fórmula sería sumar todas las resistencias, ya que estas están conectadas entre sí y así van sumando para el voltaje total. Y bueno, y si se trata de un circuito paralelo, hay una fórmula. Esta es la siguiente. ¿Qué pasa con el circuito del ejercicio a realizar? Pues bueno, este circuito es un tipo mixto, ya que está en serie y en paralelo. Es algo raro, sí, pero es algo fácil de calcular. Tan solo necesita un poco de lógica y las matemáticas, nada más. Muy bien, en la vida real, ¿cómo se vería este circuito? Pues se vería algo así. El circuito se vería tal que así. Esta sería la resistencia 1, la número 2, la número 3, 4, la número 5, la 6, la 7, la 8 y por último la 9. Lo hice lo más sencillo que pude para que se entienda bien y con los jumpers para que se entienda bien. Pues bueno, esto es lo que tenemos que... los datos que nos dan son las resistencias y el voltaje total. Lo que tenemos que sacar es la resistencia total, también la intensidad total, las intensidades parciales y los voltajes parciales para cada resistencia. Pues bueno, aquí como podemos ver hay dos resistencias juntas. ¿Esto qué es? Una resistencia en serie. Todo esto podemos hacer una resistencia total 1, la cual sería de 12 ohms, por los datos que ya nos ha dado. Muy bien, una vez sacada RT1, que es la suma entre R6 y R7, podemos hacer una resistencia total con las resistencias R5 y RT1. Ahora estas al ser en paralelo, usamos la fórmula, la que ya mostramos. Esta nos da 3 ohms. Como vemos, al sacar después de la RT2, hacemos un circuito en serie para sacar la RT3, que nos daría 10 ohms. Bueno, pues después de la RT3, la hacemos un circuito paralelo. La RT2 y la RT3 se suman y dan 8 ohms. Y esto obtenemos la RT4, que nos daría 40 noventavos de ohm. Muy bien, después de haber calculado RT4, nos toca calcular la última resistencia, que es entre R1, R8 y RT4, perdón. RT5 es igual a la suma de todos estos al estar en serie. Serie salía 139 noveno. Después de calcular la resistencia total del circuito, lo que procedemos es a calcular la intensidad total. Esto lo hacemos con las fórmulas de la ley de Ohm, la cual aplicamos aquí. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y esto nos da 90 sobre 139 amperios. Muy bien, calculamos la resistencia total. Ahora, para calcular la resistencia parcial, o sea, en cada una de las resistencias, como sabemos, la intensidad
en un circuito serie siempre será la misma, pero en cambio en un circuito paralelo no. Y para calcular la intensidad parcial, transformamos todo circuito en un circuito paralelo con estos datos. Y pues las resistencias parciales serían, tanto para la resistencia 1, 10/19, en la resistencia 2, 10/11, y la resistencia 3, 5/7. Todo en